Rafael Nadal Parera, conocido mundialmente como Rafa Nadal, o simplemente Rafa, nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca, España. A diferencia de muchas figuras públicas cuya fama nace de un golpe de suerte, la historia de Nadal se construyó con disciplina, sacrificio, silencio y una fuerza mental que lo convirtió en uno de los deportistas más admirados del siglo XXI. Su campo de actividad fue el tenis profesional, aunque reducir su vida únicamente a una raqueta sería injusto. Nadal llegó a representar mucho más que victorias, trofeos y récords. Para España, fue símbolo de orgullo nacional. Para Mallorca fue el hijo humilde que nunca olvidó sus raíces. Para el mundo del deporte, fue la prueba viviente de que el talento solo alcanza la grandeza cuando se une con trabajo, respeto y resistencia. Desde muy joven, Rafa mostró una energía especial. Creció en una familia muy vinculada al deporte. Su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista profesional, mientras que su tío Tony Nadal se convirtió en una figura decisiva en su formación tenística. Bajo la guía exigente de Tony, Rafa aprendió no solo a golpear la pelota, sino también a soportar la presión, aceptar el dolor, respetar al rival y no rendirse jamás. Ese carácter fue lo que lo hizo diferente. Nadal no parecía jugar cada punto. Parecía luchar por cada centímetro de la pista como si allí se decidiera algo más grande que un partido. Su imagen corriendo sobre la tierra batida, levantando el pío y mirando al cielo, se transformó en una escena icónica del deporte moderno. A lo largo de su carrera, Rafael Nadal conquistó 22 títulos de Grand Slam, una cifra que lo colocó entre los nombres más grandes de la historia del tenis. Su dominio en Roland Garros fue especialmente legendario. Allí construyó una relación casi mística con la tierra batida de París. Cada victoria parecía confirmar que no estábamos ante un simple campeón, sino ante un competidor nacido para resistir cuando otros se quebraban. Pero la grandeza de Nadal no se explica solo por sus títulos. También se explica por la manera en que ganó y por la manera en que perdió. Nunca necesitó humillar a sus rivales para engrandecerse. Nunca convirtió la fama en arrogancia. Incluso en los momentos más duros, cuando las lesiones amenazaban con detener su carrera, mantuvo una actitud serena, respetuosa y profundamente humana. Por eso su influencia fue enorme. Nadal inspiró a generaciones enteras de jóvenes deportistas, no solo en España, sino en todo el mundo hispanohablante. Muchos vieron en él un ejemplo de perseverancia. Un hombre que caía, sufría, se recuperaba y volvía. Su historia enseñó que la verdadera victoria no consiste únicamente en levantar copas, sino en levantarse después de cada golpe. En su vida personal, Nadal siempre eligió la discreción. Su relación con María Francisca Perelló, conocida como Mary o Xisca Perelló, fue durante años una historia marcada por la privacidad, la estabilidad y la lealtad. La pareja se casó en octubre de 2019 en Mallorca, después de muchos años de relación. Más tarde formaron una familia, primero con el nacimiento de su hijo Rafael Jr. en 2022, y después con la llegada de su segundo hijo, Miquel, en 2025. Tras 4 años, Rafael Nadal revela que su esposa está embarazada del hijo que tanto esperaban. Conecta con una emoción poderosa. La imagen de un campeón que, después de conquistar el mundo, encuentra una alegría distinta en su hogar. Ya no se trata solo del deportista que vencía en las pistas, sino del hombre que abre una nueva etapa como esposo y padre. Rafael Nadal tiene una influencia inmensa porque su vida une 3 elementos difíciles de encontrar en una sola persona: éxito, humildad y permanencia. Fue campeón sin perder sencillez. Fue famoso sin romper su vínculo con su tierra. Fue admirado sin convertir su intimidad en espectáculo. Es un símbolo cultural y emocional. Su nombre pertenece al deporte, pero también a la memoria colectiva de millones de personas que vieron en él una lección de vida. Luchar hasta el final, respetar siempre y no olvidar nunca de dónde venimos. Detrás de cada gran leyenda, existe una historia silenciosa que pocas personas conocen realmente. Antes de convertirse en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos,
Rafael Nadal fue simplemente un niño de Mallorca que creció rodeado de valores familiares, disciplina y una pasión inmensa por el deporte. Su historia no comenzó entre flashes, patrocinadores o estadios llenos. Comenzó en las tranquilas calles de Manacor, una ciudad donde la humildad y el esfuerzo todavía tenían más valor que la fama. Rafael Nadal nació en una familia económicamente estable y profundamente unida. Su padre, Sebastián Nadal, era empresario, mientras que su madre, Ana María Parera, se dedicó durante muchos años al cuidado de la familia. Desde pequeño, Rafa recibió una educación basada en la sencillez, el respeto y el trabajo constante. A diferencia de otros niños prodigio que crecieron bajo enorme presión mediática, Nadal tuvo una infancia relativamente tranquila, rodeada del cariño de sus seres queridos. Sin embargo, la figura más decisiva en sus primeros años fue su tío Toni Nadal. Toni detectó rápidamente que Rafa poseía algo especial. No solo talento físico, sino también una mentalidad extraordinaria. Desde muy pequeño comenzó a entrenarlo con métodos exigentes. Toni no permitía excusas, ni relajación mental, ni actitudes arrogantes. Quería formar no solo a un campeón, sino a un hombre fuerte emocionalmente. Uno de los detalles más curiosos de su formación fue que Toni obligó a Rafa, que naturalmente era diestro, a jugar con la mano izquierda. Aquella decisión terminó convirtiéndose en una de las armas más peligrosas de su carrera. El potente efecto liftado de sus golpes terminó desestabilizando a rivales durante más de 2 décadas. Durante su infancia, Nadal también mostró talento para el fútbol. De hecho, muchos en Mallorca pensaban que podría convertirse en futbolista profesional como su tío Miguel Ángel Nadal, quien jugó en el FC Barcelona y en la selección española. Pero finalmente Rafa eligió el tenis. Y esa elección cambió la historia del deporte español para siempre. A los 15 años, Rafael Nadal ya había debutado como profesional. La prensa comenzó a hablar de él como una promesa diferente. No era únicamente su nivel técnico lo que impresionaba, sino la intensidad emocional con la que competía. Cada punto parecía una batalla personal. Cada victoria parecía fruto de una guerra física y mental. El gran punto de inflexión llegó en 2005. Con apenas 19 años, Nadal conquistó Roland Garros en su primera participación. El mundo quedó impactado. Nadie esperaba que un joven español dominara la tierra batida parisina con semejante autoridad. Aquella victoria marcó el nacimiento oficial de una leyenda. Con el paso de los años, Nadal acumuló títulos, récords y admiradores en todos los continentes. Ganó Wimbledon, el Abierto de Australia, el US Open y múltiples Masters 1000. También conquistó medallas olímpicas y ayudó a España a ganar varias Copas Davis. Cada triunfo reforzaba la idea de que el tenis estaba viviendo una era irrepetible junto a figuras como Roger Federer y Novak Djokovic. Sin embargo, el camino jamás fue fácil. Las lesiones comenzaron a perseguirlo desde muy joven. Problemas en las rodillas, en la espalda, en el abdomen y posteriormente en el pie amenazaron muchas veces con terminar su carrera. Hubo temporadas en las que apenas podía caminar sin dolor. Hubo momentos en los que incluso él mismo dudó de poder volver a competir al máximo nivel. Pero precisamente allí nació la admiración mundial hacia Nadal, porque nunca dejó de luchar. Mientras otros se rendían, él regresaba. Más fuerte, más resistente, más humano. Fuera de las pistas, Rafa siempre protegió su vida privada. Su relación con María Francisca Perelló, conocida cariñosamente como Mary o Xiska, comenzó muchos años antes de que el mundo conociera realmente su historia. Ella evitó convertirse en celebridad. Nunca buscó protagonismo. Esa discreción fue precisamente uno de los pilares que fortaleció la relación. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ambos se convirtió en uno de los matrimonios más admirados de España. Después de años de estabilidad y silencio mediático, la pareja se casó en 2019, en una ceremonia elegante y privada celebrada en Mallorca. Para muchos seguidores de Nadal, aquella boda simbolizó el comienzo de una nueva etapa más íntima y emocional.
La llegada de sus hijos transformó aún más la vida del campeón. Durante décadas, Nadal fue visto como un guerrero incansable en las pistas. Pero con la paternidad apareció una imagen diferente. La de un hombre más reflexivo, más sereno y profundamente conectado con su familia. Entre los logros más importantes de Rafael Nadal destacan 22 títulos de Grand Slam, más de 14 títulos de Roland Garros, medalla de oro olímpica, número 1 del mundo en múltiples temporadas, varias Copas Davis con España, reconocimiento mundial por su espíritu deportivo. Pero quizás su mayor logro no se encuentra en una estadística. Su mayor logro fue demostrar que la grandeza puede convivir con la humildad. En una época dominada por el ego y la exposición constante, Nadal eligió la sencillez. Nunca necesitó provocar escándalos para mantenerse relevante. Nunca necesitó destruir rivales fuera de la cancha para sentirse superior. El estilo de Rafael Nadal fue siempre inconfundible. Desde sus primeros años en el circuito, el mundo observó a un jugador diferente. Su intensidad física parecía interminable. Cada pelota era perseguida como si fuera la última. Cada punto era jugado con una mezcla de fuerza, concentración y sacrificio que pocas veces se había visto en el deporte moderno. Su famosa derecha con efecto liftado se convirtió en un arma legendaria. El modo en que golpeaba la pelota generaba una presión insoportable sobre sus rivales. Muchos especialistas aseguraban que enfrentarse a Nadal era no solo un desafío técnico, sino también psicológico. Él agotaba mentalmente a sus oponentes porque nunca dejaba de luchar, incluso cuando parecía derrotado. Pero más allá de la técnica, existía otro elemento aún más poderoso: su mentalidad. Nadal jamás transmitía superioridad arrogante. Nunca celebraba humillando a sus adversarios. Siempre hablaba del esfuerzo, del respeto y de la importancia del trabajo diario. Esa actitud provocó algo muy raro en el deporte profesional. Incluso sus rivales lo admiraban profundamente. Roger Federer y Novak Djokovic, sus grandes competidores históricos, reconocieron públicamente, en numerosas ocasiones, la enorme grandeza humana de Nadal. Las batallas entre ellos marcaron una era irrepetible del tenis. Sin embargo, mientras millones discutían quién era el mejor, Nadal seguía centrado en algo más sencillo: mejorar cada día y competir con honestidad. Cada triunfo en París representaba mucho más que una copa. Era una demostración de resistencia mental y física. Nadal transformó Roland Garros en parte de su identidad. La pista Philippe Chatrier terminó asociándose a su imagen levantando el trofeo, cubierto de tierra roja y emocionado hasta las lágrimas. El significado de esta hazaña va más allá del tenis. Representa la capacidad humana de convertir el esfuerzo constante en inmortalidad deportiva. Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en la final de Wimbledon 2008 frente a Roger Federer. Aquel partido fue considerado por muchos como el mejor encuentro de tenis de todos los tiempos. Nadal derrotó al hombre que dominaba el césped con una mezcla extraordinaria de valentía y resistencia emocional. Esa victoria demostró que Rafa no era solo el rey de la tierra batida, también podía conquistar el escenario más elegante y difícil del tenis mundial, la medalla olímpica y el orgullo español. Otro de sus mayores logros fue representar a España en los Juegos Olímpicos. Ganar la medalla de oro no significó únicamente un éxito personal, sino también un momento de orgullo nacional. Cada vez que Nadal llevaba la bandera española, millones de personas sentían que él representaba valores positivos: humildad, disciplina y dignidad. Por eso su figura trascendió el deporte. Nadal se convirtió en un embajador emocional de España ante el mundo. Lejos de las pistas, Nadal también decidió construir un legado humano. A través de la Fundación Rafa Nadal, ayudó a jóvenes en situación vulnerable mediante programas educativos y deportivos. Para él, el deporte siempre fue una herramienta de transformación personal. Por eso dedicó parte de su fortuna y de su tiempo a crear oportunidades para niños y adolescentes. Esta dimensión solidaria fortaleció todavía más su imagen pública, porque demostró que su grandeza no terminaba cuando acababan los partidos. Material,
porque ayudó a transformar el tenis en una industria aún más global y popular. Su presencia generó audiencias millonarias, contratos históricos y un impacto económico gigantesco para el deporte español. Espiritual, porque dejó una enseñanza mucho más profunda. La importancia de resistir incluso cuando el cuerpo y la mente parecen agotados. En una sociedad dominada por la rapidez y el éxito inmediato, Nadal representó lo contrario: paciencia, constancia y sacrificio silencioso. Muchos jóvenes deportistas de hoy intentan imitar su disciplina. Muchos padres utilizan su ejemplo para enseñar valores a sus hijos. Y millones de aficionados lo recuerdan no solo por sus victorias, sino por la emoción que transmitía cada vez que entraba en una cancha. Después de tantos años dedicados casi exclusivamente al tenis, Rafael Nadal parece vivir ahora una etapa diferente. Más tranquila, más íntima, más humana. Durante décadas, el mundo observó al campeón. Pero hoy millones de personas observan también al esposo y al padre. La historia de amor entre Rafa y Mary Perelló siempre estuvo marcada por la discreción. Mientras otras celebridades convertían sus relaciones en espectáculos públicos, ellos eligieron proteger su intimidad. Quizás por eso las noticias relacionadas con su familia generan tanta emoción. Aunque la pareja ya ha dado la bienvenida a su segundo hijo, la idea de una familia creciendo y consolidándose representa para muchos seguidores la recompensa más hermosa después de tantos años de sacrificio y presión deportiva. Porque después de conquistar estadios, trofeos y récords, Rafael Nadal parece haber encontrado una felicidad distinta, la tranquilidad de su hogar. Y tal vez allí se encuentra su victoria más importante. Al mirar la historia de Rafael Nadal en perspectiva, resulta evidente que el mundo no solo fue testigo de la carrera de un extraordinario tenista, fue testigo de la construcción de un símbolo humano que trascendió generaciones, idiomas y fronteras. Nadal logró algo que muy pocos deportistas consiguen: permanecer en la memoria colectiva no únicamente por sus victorias, sino por los valores que transmitió dentro y fuera de la cancha. Durante más de 2 décadas, millones de personas siguieron cada paso de su carrera. Algunos lo admiraban por su fuerza física, otros por su mentalidad competitiva. Pero con el paso del tiempo quedó claro que el verdadero núcleo de Rafael Nadal estaba en otra parte, en su humildad. En una era donde la fama suele transformar a las personas, Nadal eligió mantenerse fiel a sí mismo. Nunca abandonó Mallorca, nunca perdió el vínculo con su familia, nunca necesitó construir una personalidad polémica para atraer atención. Mientras el mundo del espectáculo se alimentaba constantemente de escándalos y conflictos, él continuó siendo reservado, sencillo y profundamente respetuoso. Ese comportamiento explica por qué su figura genera tanta admiración, incluso entre personas que no siguen el tenis. Nadal representa una idea que hoy parece cada vez más rara: el éxito construido desde el sacrificio silencioso y la honestidad. A lo largo de su vida enfrentó innumerables obstáculos. Las lesiones amenazaron repetidamente con destruir su carrera. Hubo temporadas enteras marcadas por el dolor físico. Hubo derrotas devastadoras. Hubo momentos donde muchos expertos pensaron que ya no volvería al máximo nivel. Sin embargo, Nadal siempre regresaba. Y precisamente allí nació la conexión emocional con el público. Porque Rafa nunca pareció invencible. Parecía humano. Sufría, dudaba, se agotaba. Pero aún así encontraba fuerzas para continuar. Esa capacidad de resistir se convirtió en la esencia de su legado. Para las nuevas generaciones, Rafael Nadal deja una lección poderosa. El talento por sí solo nunca es suficiente. La verdadera diferencia aparece cuando una persona decide levantarse incluso después de caer una y otra vez. También deja otra enseñanza importante. La grandeza no necesita arrogancia. En el deporte moderno, muchas figuras buscan protagonismo constante. Nadal hizo exactamente lo contrario. Hablaba poco. Escuchaba mucho. Prefería responder en la pista antes que frente a las cámaras. Esa actitud
le permitió construir una imagen sólida y auténtica que sobrevivirá mucho más allá de sus títulos. Otro aspecto fundamental de su legado es el equilibrio entre vida profesional y vida personal. Aunque dedicó gran parte de su existencia al tenis, nunca permitió que la fama destruyera sus relaciones familiares. Su matrimonio con Mary Perelló se convirtió en símbolo de estabilidad y discreción. Durante años protegieron su intimidad del espectáculo mediático. Y quizás precisamente por eso, el público siente tanta cercanía emocional hacia ellos. Hoy, millones de seguidores observan a Nadal ya no únicamente como campeón, sino como esposo, padre y ejemplo humano. Esa transformación emociona especialmente porque su historia nunca pareció artificial. Cada etapa de su vida fue vivida con autenticidad. Cuando ganó, lloró de emoción verdadera. Cuando perdió, aceptó el dolor con dignidad. Cuando sufrió lesiones, mostró vulnerabilidad humana. Y cuando habló de su familia, lo hizo con una sensibilidad que pocas veces mostró públicamente. Por eso Rafael Nadal ocupa un lugar especial en la historia contemporánea. No solo inspiró a deportistas, inspiró también a personas comunes que enfrentan dificultades diarias. Muchos encontraron fuerza en su capacidad de luchar. Muchos aprendieron del respeto con el que trataba a los demás. Y muchos comprendieron, gracias a él, que el verdadero éxito no consiste únicamente en ganar, sino en conservar la integridad mientras se alcanza la cima. En términos personales, la impresión que deja Nadal es profundamente positiva. Su vida demuestra que es posible alcanzar la gloria mundial sin perder la sencillez. Demuestra que la disciplina puede convivir con la humanidad. Y demuestra que incluso las figuras más admiradas continúan valorando las cosas simples: la familia, la tranquilidad y el amor verdadero. Quizás dentro de varias décadas las estadísticas cambien. Tal vez aparezcan nuevos campeones y nuevos récords, pero habrá algo que permanecerá intacto: la imagen de Rafael Nadal luchando hasta el último punto con el corazón lleno de determinación. Esa imagen ya pertenece a la historia. Y mientras una nueva etapa familiar parece abrirse en su vida, sus seguidores sienten que el hombre que tantas veces emocionó al mundo dentro de las pistas continúa regalando historias capaces de inspirar fuera de ellas. Porque Rafael Nadal nunca fue solamente un tenista. Fue, y seguirá siendo, un ejemplo de perseverancia, humildad y grandeza humana.